tardes, noches, donde quiera que nos escuchen, a la hora que nos escuchen. Estamos en un video más de las leyes biológicas. Ya habíamos hecho la primera parte en donde explicamos la primera y segunda leyes biológicas. Y ahora esta explicación, este segundo video, vamos a hablar acerca de la tercera y la cuarta leyes biológicas. Recordemos que estamos tratando de hacer esto súper sencillo para que quede bastante claro de primera instancia. Sabemos que esto es un conocimiento que hay que profundizarlo y escucharlo muchas veces para que se vaya siendo parte de nuestra vida. Pero bueno, la verdad es que con la experiencia que ya tenemos de bastantes añitos de estar en esto, creo que podemos simplificar las cosas y hablarlas como con un lenguaje mucho más fácil para las personas. Ok, entonces vamos a empezar con la tercera ley biológica. La tercera ley biológica nos habla de que todos los procesos que suceden en nuestro cuerpo se pueden comprender desde su desarrollo embrionario. Si se fijan, estamos hablando de todos los procesos, no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de los procesos que suceden en el cuerpo, que están sucediendo todo el tiempo están estos procesos, estos programas biológicos están corriendo ahí en nuestro cuerpo. Imaginen ustedes que somos un Windows y que tenemos muchas ventanas abiertas al mismo tiempo, cada una con un programa diferente. Porque esa es la vida, ¿no? Tener todo el tiempo shocks biológicos que están en proceso, ¿no? Algunos están en una fase activa, otros en una fase de solución, otros están ciclándose, en fin. Entonces, repitiendo, todos los procesos en el cuerpo se pueden comprender desde su desarrollo embrionario. Y vamos a ver que entonces, aquí puse un embrión que se está desarrollando y que está haciendo un desarrollo de tejidos. Va por capas, empieza por una capa muy antigua y va construyendo poco a poco hasta las fases más nuevas. En términos generales, podemos hablar que todo nuestro cuerpo tiene 4 tejidos. El más antiguo, el que se forma primero en este bebé, es el endodermo, que es endodermo, viene de algo muy profundo. Luego tenemos el mesodermo antiguo, después se forma el mesodermo nuevo y después se forma el ectodermo. Cada uno de estos tejidos forma diferentes estructuras en nuestro cuerpo. Casi todos los órganos tienen los 4 tipos de tejidos, pero hay órganos que son más de un tejido que del otro, dependiendo de a qué se dedica ese órgano o esa parte o ese sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tipo de conflictos activan cada uno de estos tejidos. Diana. Ok, gracias, Ivonne. A ver, aquí es importante, como pueden observar en pantalla, el endodermo nos habla de conflictos de supervivencia, ¿sí? Los órganos que están relacionados con la supervivencia son el tracto digestivo y más bien es el tracto respiratorio y el tubo digestivo, ¿no? Perdón. Así es como se les conoce, ¿no? O sea, la respiración y la alimentación principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, ¿sí? Entonces, conflictos que ponen en riesgo literal, o sea,
la experiencia, el sentir biológico es que nuestra vida y nuestro bienestar está en peligro, pero sobre todas las cosas nuestra vida, ¿sí? Entonces, ese tipo de shock biológico que se percibe como una amenaza a tu supervivencia va a impactar predominantemente en órganos del endodermo. Ok. Después está el mesodermo antiguo, que es una segunda, más bien es como la primera capa de piel, que es la que nos va a proteger evolutivamente, la que ha protegido a los organismos del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que ver con conflictos de ataque a la integridad. ¿Sí? Entonces, que es el sentir de recibir del mundo externo, ¿sí? Un ataque a mi cuerpo, que se va a la piel profunda, no a la piel superficial, digamos, en este sentido, ¿no? Porque la piel tiene dos capas, ¿no? Una que corresponde al ectodermo, ¿sí? Que tiene que ver con contacto, ¿sí? Con la vida en grupo, como dice ahí, y la dermis, ¿sí? Que es la piel profunda, que tiene que ver con el mesodermo antiguo, que es la que responde a los conflictos de ataque a la integridad, que la dermis es, digamos, incluso más gruesa y que su función es protegernos, ¿sí? Del medio ambiente hostil, ¿sí? Entonces, cualquier sentir biológico que tenga que ver con que sentirme atacado va a impactar en los órganos del mesodermo antiguo, ¿no? Y eso incluye la piel interna, ¿sí? Me parece que estamos hablando también de la piel que cubre a los pulmones, ¿sí? La pleura, el peritoneo. La pleura, el peritoneo, ¿sí? Esos serían el mesodermo antiguo. Después el mesodermo nuevo, que tiene que ver con conflictos de desvalorización. El mesodermo nuevo se refiere principalmente al aparato musculoesquelético. ¿Sí? O sea, no exclusivamente, pero sí principalmente al aparato musculoesquelético y, bueno, el aparato, una parte del aparato circulatorio. ¿Sí? Y tiene que ver con qué tan capaz me siento yo de realizar una determinada acción o función. Entonces, los conflictos de desvalorización tienen que ver con lo que desde el punto de vista psicológico se conoce como autoestima. Entonces, conflictos de desvalorización o de pobre autoestima, ¿sí? Dependiendo del sentir biológico, pueden ir a hueso, ¿sí? O si me siento incapaz de moverme o incapaz de accionar, entonces se van al músculo, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con conflictos de desvalorización, ¿sí? Con situaciones, experiencias que en el sentir biológico me siento que no puedo, que soy incapaz, que no soy competente. Esos son los conflictos de desvalorización. Y finalmente está el ectodermo, que es la capa más nueva, que tiene que ver con los conflictos de la vida en grupo. Este es el mero mole del ser humano, ¿sí? Porque la vida en grupo para el ser humano es la familia, ¿sí? Los amigos, ¿sí? Es los distintos territorios en donde nos desarrollamos, la casa, el trabajo, ¿no? El espacio social. Sí, pero la vida en grupo son todas las relaciones finalmente humanas, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es mi posición adentro del grupo? ¿Sí? En los distintos grupos en donde yo me puedo relacionar, ¿sí? Y que lo llamaríamos conflictos territoriales o de identidad. Y que, exactamente, desde las leyes biológicas se les denomina conflictos territoriales o de identidad. Es muy interesante, fíjate, este asunto de decir que son conflictos de identidad, porque, por ejemplo, desde la mirada del psicoanálisis, trastornos mentales se consideran trastornos de la identidad, precisamente,
¿no? Yo no sé dónde estoy, quién soy, ¿sí? Y cuál es mi posición dentro de la familia, ¿no? Entonces, bueno, espero que quede lo suficientemente claro, pero bueno, al final, todos estos conflictos, ¿sí? Tienen su vertiente psicológica, o sea, su vertiente emocional de cómo yo me siento en relación a situaciones que pueden poner en peligro mi vida, ¿no? En si me siento atacada o no me siento atacada por el medio ambiente, ¿sí? Y que eso más está directamente relacionado con la vida en grupo, porque generalmente los ataques van a venir de los miembros del grupo, ¿sí? Entonces hay doble conflicto ahí, ¿sí? Y un ataque puede que además me haga sentir desvalorizada, ¿no? Devaluada, y que evidentemente refuerce el que yo no me valore a mí misma y tenga una baja autoestima, ¿sí? Entonces al final, o sea, todos están relacionados, ¿no? Pero en términos biológicos, ¿sí? Cada sentir específico va a impactar en un órgano o en un tejido específico de acuerdo al origen embrionario, ¿sí? Ok. Y la siguiente. Y bueno, en esta lo que podemos ver es que, digo, de manera sencilla, ¿no? El endodermo y el mesodermo antiguo los agrupamos en lo que llamaríamos el cerebro antiguo, ¿sí? El endodermo, que es controlado por el tallo cerebral, ¿no? Y el mesodermo antiguo, que es controlado por el cerebelo, ¿sí? Que constituyen el cerebro antiguo, y el cerebro nuevo, donde encontramos el mesodermo nuevo, que es controlado por la sustancia blanca, y el ectodermo, que es controlado por la corteza cerebral, ¿sí? Entonces tenemos dos grandes grupos, que esto es solamente para simplificar, porque en el comportamiento de la gráfica que les habíamos mostrado antes de la segunda ley biológica, los tejidos del cerebro antiguo se comportan de una determinada manera y los tejidos del cerebro nuevo se comportan de otra determinada manera, ¿no? Entonces, nada más para poder englobar y que sepan a qué nos referimos con cerebro antiguo y a qué nos referimos con cerebro nuevo, a qué tejidos específicos nos referimos con esos dos conceptos. Bueno, antes de comentar sobre esta diapositiva, sí quiero dejar ya claro que todas las funciones y las respuestas que tiene un tejido en nuestro cuerpo es muy específico dependiendo de la capa embrionaria de donde venga ese tejido o esa función del cuerpo. Y ya lo vimos en las primeras diapositivas. Con respecto a lo que comentó Diana, es importante también saber que este sentir biológico, esto que yo percibo y siento cuando tengo un shock o tengo una experiencia que vivo, va a afectar a mi psique, a mi cerebro y a mi órgano, y todo esto está correlacionado con esa capa embrionaria. Y dependerá de esa capa embrionaria qué es lo que va a suceder con ese tejido o con esa función, ¿no? Eso es como en resumen. Con respecto a lo que llamamos el cerebro antiguo, en donde aquí lo que vamos a ver más es alteraciones con respecto a la función, y hay crecimiento de tejido. Esto que está sucediendo en los tejidos me va a poder explicar en qué fase me encuentro de este proceso biológico extraordinario. Y eso nos va a permitir tanto a la persona como al profesional de la salud que esté atendiendo a esa persona tomar mejores decisiones en su tratamiento y por supuesto
para hacer llevar a ese paciente lo más cómodamente, lo voy a llamar así, hacia la normalidad, ¿no? Entonces, en los tejidos del cerebro antiguo, en la fase activa, es decir, cuando yo estoy en pleno shock, cuando me sucede algo, salgo, creo que tienes el ejemplo de la tiroides. Sí, Bueno, cuando me sucede algo para estos tejidos, y aquí está la gráfica muy clara, tanto la función va a aumentar como el tejido va a crecer. O sea, hay una proliferación celular. Y aquí, en esta proliferación celular, se van a formar los tumores. Con respecto a la función, la que ésta sea de ese tejido va a aumentar. Y esto tiene, acuérdense que todos estos programas biológicos, su objetivo final es la supervivencia, ¿no? Cuando pasamos a la segunda fase, que es la fase de solución o la fase de curación de la gráfica, ahí va a ver si estamos hablando de la función que en la fase activa aumentó, aquí va a tener una caída drástica y después poco a poco va a ir regulándose hasta llegar a la normalidad o a lo que llamamos normotonía. Y si es este crecimiento celular que se dio en la primera fase o la fase activa, en la fase de solución, el tumor deja de crecer y empieza una degradación del mismo para disminuir el tamaño de ese tumor. Que bueno, aquí va a estar mejor explicado cuando lleguemos a la cuarta ley, porque para que ese tumor se reduzca en su tamaño, tenemos que conocer qué sucede en la cuarta ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la glándula tiroides y la paratiroides, cuando está la persona en fase activa, es cuando tiene una experiencia en su vida cotidiana en la que se siente que no es lo suficientemente rápido para atrapar el bocado, lo que llamamos atrapar el bocado, para solucionar algo, para tomar algo en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de una persona muy cercana a mí que tiene problemas de tiroides porque va a la panadería y entonces se encuentra que el pan que está buscando en la canasta de ese pan solamente queda un pan de esos, ¿no? Entonces cuando llega a la canasta y ve y se queda pensando, ay, pero ya nada más queda uno y yo quería dos y a lo mejor ese uno ya nadie lo quiso porque estaba feo y entonces está pensando cuando de repente se acerca a otra persona y sin más toma ese pan y se lo pone en su charola y se lo lleva, ¿no? Y se queda, ¡ah! O sea, no fue lo suficientemente rápida para tomar una decisión con respecto a un pancito. Bueno, eso, así de simple y de sencillo, puede alterar la tiroides, ¿no? Y entonces en la fase activa va a aumentar su función para después en la fase de solución va a disminuir su función. Bueno, ya habíamos hablado, hay proliferación celular, aumenta el metabolismo, aumentan los niveles de T3 y T4, aumenta la TSH, ¿no? Que es la hormona estimulante de la tiroides. Y el objetivo de esto, que es para sobrevivir, es ser más rápido para poder tomar decisiones más rápido, para poder actuar más rápido. Y bueno, hay un proceso inflamatorio, por supuesto, y cuando la persona ya pasa a la fase de solución, porque ya se conformó de que no pudo obtener el pan por el que iba, entonces la función cae y empieza a regularse. Pero aquí hay algo muy importante que
quisiera que lo tomaran muy en cuenta. Cada vez que hay una fase de solución que se concluye y se llega a la normotonía, el tejido que se inflamó y aumentó su función o creció, ¿sí? Tiene al final una cicatrización. Y esa cicatrización, si es recurrente, o sea, si la persona constantemente está teniendo conflictos iguales o por lo mismo, o porque no ha resuelto, o porque no ha ido a una terapia a tratar de ver por qué no es capaz de tomar las decisiones pronto, esa tiroides va a estar sufriendo y cada vez va a quedar en una función disminuida. Y si vuelve a tener otro conflicto y lo soluciona, va a volver a disminuir su función y más y más y más. En un principio, no es necesario tomar medicamentos, hormonas para la tiroides, ¿no? Porque la tiroides queda hipofuncionante, pero es muy ligero. O sea, no es necesario. Pero si la persona frecuentemente está teniendo este tipo de conflictos, su tiroides verdaderamente ya va a quedar en una función muy baja y habrá que ayudarle con medicamentos, ¿no? Y eso sucede para todos los tejidos, ¿eh? No solo para estos tejidos, sino para todos los tejidos. Al final siempre queda una cicatriz. Sí, y quisimos poner este ejemplo porque es muy común, es súper común este conflicto, sobre todo en las mujeres. Y también quise ponerlo porque para puntualizar la diferencia que hay entre una terapia de biodescodificación y una terapia basada en leyes biológicas, tal cual. Porque en general, ¿no? La idea que hay ahorita es que la tiroides tiene que ver con no lo puedo hablar, no lo puedo decir, no lo puedo expresar, y no es así. El conflicto es muy puntual, que es este de no ser lo suficientemente rápido para la presa, para alcanzar la presa, ¿no? Que pueden ser 1000 situaciones. Me encantó tu ejemplo del pan, eh, pero es aplicable al novio, Cualquier ¿no? cosa. Me bajaron el novio porque no fui No lo fui suficientemente rápida para sí. o un trabajo, por ejemplo, no llené mi solicitud a tiempo, no llegué a tiempo a algo. Ese es el conflicto de tiroides, no tiene que ver, claro, hay una cuestión simbólica ahí de que es la garganta y las cuerdas vocales porque se inflama toda esta parte, pero no es ese el conflicto. Y esa es la razón por la cual de pronto no logramos resolver el conflicto porque no sabemos cuál es. Bueno. Bueno, comentabas, Ivonne, que ya es muy frecuente en las mujeres que tengan diagnósticos de hipotiroidismo, pero también quiero decirles que ya se está haciendo frecuente hacer diagnósticos de hipotiroidismo en En los hombres. hombres. Wow. Sí, pues sí, me imagino también que la competencia, ¿no? Sí. Está fuerte. Bueno, seguimos entonces con el siguiente, ahora el cerebro nuevo. Bueno, en el cerebro nuevo, los tejidos responden de una manera diferente. En el cerebro nuevo, tanto para mesodermo nuevo como para ectodermo, el tejido en la fase activa presenta una necrosis. Esto significa que se destruye el tejido o una ulceración. Disminuye el tejido en esta fase, ¿no? Y cuando pasa a la fase de solución, que resuelve su conflicto, este tejido se empieza a regenerar. Pero como ya les expliqué anteriormente, deja una cicatriz.
Entonces, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, bueno, aquí está muy bien descrita en esta gráfica, ¿no? En los vasos sanguíneos, por ejemplo, cuando tenemos una desvalorización, el tejido del vaso, si yo pudiera abrir ese vaso sanguíneo cuando está en fase activa, vería que el tejido está como carcomido, para que me entiendan. O como si seguramente todo el mundo ha visto una úlcera, así está, como que el tejido se deshizo en esa área de ese vaso sanguíneo. Cuando pasa la fase de solución, el vaso sanguíneo empieza a regenerar el tejido, pero si tenía un grosor, no sé, de 2 milímetros, ahora va a quedar de 1.7 milímetros de grosor por la cicatrización. Es decir, cuando yo entro a la fase de solución y llego a la normotonía, el tejido sí se regeneró, pero ya no quedó del mismo tamaño que estaba originalmente por esta cicatriz. Entonces, tomen en cuenta que si yo no resuelvo y constantemente me voy a la fase activa o me quedo reciclándome en la primera fase de la solución, ¿sí? Ese tejido va a ir reduciendo cada vez su tamaño hasta que se rompe el vaso. Es Se un poco rompe. como en una tubería, ¿no? Si tú empiezas a reparar una tubería de tu casa y le empiezas a poner masking tape y masking tape, masking tape, ¿no? Para, a final de cuentas, la luz del tubo va a quedar tan reducido que no va a pasar bien el líquido, ¿no? No va a pasar y el tejido se hace como, se adelgaza el tejido. Se va adelgazando el tejido hasta que ya no resiste y se rompe. Se rompe. De tantas veces que hemos reciclado y hemos pasado fase activa, fase de solución, no llegamos a la normotonía, sino que estamos brincando en cualquiera de las dos fases, ¿no? O podemos estar reciclándonos en la misma fase de solución de la PCLA a la PCLB y luego regresate a PCLA. Bueno, todo eso va afectando el tejido de alguna manera. Claro. Que recordemos que eso lo vimos ya en el primer video cuando explicamos justamente esta gráfica, ¿no? Sí, pero ahorita me quedé pensando en tu explicación, Eugenia, y es como me empiezo a imaginar un tejido que, claro, va reparando, pero como que se va resecando, ¿no? Y queda frágil hasta que finalmente se quiebra y se rompe, ¿no? Entonces... Sí, pero es muy interesante saber esto, porque no es que esté funcionando inadecuadamente, no es que haya un error en la función, no es que esté mal hecho el tejido, ¿no? Es solamente la consecuencia de estar repitiendo estos ciclos. Pero fíjate qué importante, porque bueno, lo iba a comentar desde el ejemplo de la tiroides, pero precisamente cómo lo que complica los procesos biológicos es el no llevar a buen término, ¿no? Sino seguir repitiendo una situación, ¿no? De la cual además no somos conscientes, ¿sí? Porque más es el sentir biológico que tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos, con la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás, ¿sí? Y que en tanto no hacemos eso consciente, a nivel biológico estamos repitiendo, ¿sí? Un proceso que va al final del día desgastando el tejido, ¿no? Claro. ¿Sí? O desgastando la función también, como decías, del ejemplo de la tiroides, ¿no? Y entonces, eventualmente, precisamente por ese tipo de situaciones que repetimos y repetimos y repetimos, efectivamente podemos llegar a un momento en que necesitemos el apoyo de un medicamento, ¿no? O de una intervención mayor, de una intervención quirúrgica, ¿no? Claro. Entonces, Claro. pero yo creo, vamos, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Desde la mirada mía, ¿no? Es
el valor o lo importante de poder hacer tu trabajo para poder darte cuenta de los patrones repetitivos de conducta que tienes, ¿sí? Y encontrar una solución, ¿sí? Para que dejes de repetir, ¿sí? No en balde, el padre del psicoanálisis tiene un escrito que es recuerdo, repetición y elaboración, ¿no? Donde habla precisamente, ¿sí?, de las cosas que hay que recordar para dejar de repetirlas, ¿no? Hay que hacer un proceso de elaboración para dejar de repetir y hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Y cómo cuando tú logras hacer eso a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿sí?, alivias a tu cuerpo de tener que estar repitiendo un proceso biológico que te está desgastando, ¿no? Ujú, ujú. Así es. Bueno, y tenemos el ejemplo de este tejido. Mm, El ectodermo y las rinitis, que también son súper frecuentes. O sea, mucha gente habla de, es que tengo alergias, Ujú, ¿no? ujú. Así es. Y, y tiene que ver con que lo que está viviendo la persona es que no le huele bien, Ujú, ¿no? Aquí le pusiste claramente, esto apesta, así es. por ¿no? eso, pero fíjate otra vez, ¿no? A nivel de contenido simbólico, que también lo hablamos en el video pasado, ¿te imaginas la cantidad de cosas que para la percepción de cada uno de nosotros, la percepción, perdón, la cantidad de situaciones que huelen mal o que apestan? ¿Sí? Porque no estamos hablando de un, claro, puede ser una experiencia concreta de mal olor, ¿sí? Ujú, Sí. ujú. Pero también una experiencia de, vamos, de percibir una situación, un contexto familiar, social, que te huele mal, de, ahí hay algo mal, o sea, ahí hay algo raro, ¿no? Que es el contenido simbólico o la percepción simbólica, ¿no? Que se va precisamente a los senos nasales y paranasales, ¿no? Entonces, por eso hay tantas alergias, ¿sí? Pero entonces más bien es alérgico a la situación o al contexto de vida en el que se encuentran, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, en esto de las alergias, eh, estos tejidos, ya dijimos, tienen un proceso de necrosis y ulceración y después viene en la fase de solución la reconstrucción de este tejido. Pero si yo constantemente, o sea, cada vez que viene el invierno, ¿no? Empiezo con mis alergias, pues esos tejidos van a estar sufriendo una y otra vez estos procesos de necrosis, ulceración, crecimiento, cicatrización, necrosis, ulceración, así, hasta que queden totalmente deshechos. Claro. Así es. Y fíjate, eh, yo lo he notado muchísimo, porque yo lo he vivido en carne propia, pero lo he visto mucho en personas que conozco. La Navidad. Claro. Ujú. La Navidad apesta, porque Tiene tienes que que ver, reunirse con la familia, qué horror. tienes que ver al tío aquel que te cae re gordo, al primo, al tal, a tal. Ahí puede llegar a haber situaciones muy feas que en realidad no se ven porque todo el mundo está en el rollo de la fiesta y del alcohol y de la comilona, ¿no? Y en esa época suceden muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y entonces, cuando se acerca la Navidad, es sumamente frecuente, ¿no? Estar tapado de la nariz. Claro. Y es Pero fíjate, como, lo relacionan con el frío, ¿no? sí, pero no, en realidad tiene que ver con la amenaza de la próxima reunión familiar, ¿no? Así es, Donde va a estar X, Y o Z que no quiero ver, así ¿no? es.
Y que la verdad es que si todos nos sinceramos, las reuniones familiares causan más conflictos que alegría, ¿no? En la gran mayoría de las ocasiones. Sí, sí. Sí. Pues sí. Entonces, otra vez, ¿no? Si la persona que está viendo este video tiene algo parecido, pues ¿cuál es la solución para no estar recayendo en lo mismo y que cada Navidad tenga la nariz tapada y que tenga que ir con escurrimiento nasal y que tenga que ir al otorrino, ¿no? Y que le receten sus corticoides para desinflamarle los senos paranasales y bueno, todo ese rollo, pues así está una terapia. Exacto, y hay métodos ahora, ¿no? Hay métodos muy buenos, como puede ser este que hace Diana del EMDR, o uno que hago yo que es con unos magnetos para desprogramar emociones en las células, ¿no? Pero es un proceso en el que tengo que ir a averiguar cuál es esa situación que apesta, ¿no? Y qué emoción me está produciendo para poderla desprogramar. O sea, hay posibilidad, pero hay que ir a una terapia, ¿no? Sí. Sí, porque además es como volver a enfatizar, ¿no? O sea, para solucionar un problema, primero hay que identificar el problema. Exacto. Pero si ni siquiera puedo reconocer que odio la Navidad, ¿no? Y no por la Navidad, ¿no? O sea, No. por la reunión familiar. Exacto, por lo que implica y que si el regalo y que si no le gustó y que si le gustó, etcétera. Sí, Otra sí. situación sumamente frecuente que yo también he visto muchísimo es que en la infancia me pusieron de mal tercio entre mis padres cuando el padre o la madre tienen un amante. ¿No? Y entonces es una situación que apesta, pero que ni siquiera no puedo hablar de ella, no puedo nombrarla, no puedo nada porque está escondida, porque me hacen cómplice, ya sea de mamá o de papá, ¿no? Pero huele muy mal. Sí. Entonces, bueno, Terapia. terapia. Espero que haya quedado suficientemente claro. Y ahora el foco de Hammer, Eugenia, ¿qué es eso? Pues fíjense que es muy interesante la historia de este foco de Hammer porque cuando empezaron las tomografías aparecían esto que se llamaban artefactos, se les llamaba artefactos o focos de Hammer, pero se creía que eran unos errores, digamos, de la misma tomografía. Pero cuando empezaron a darse cuenta que aunque la volvían a repetir, volvía a aparecer el mismo foco, ¿sí? Dijeron, no, algo está pasando aquí. Y bueno, ese es parte de los descubrimientos del doctor Hammer, por eso se llama foco de Hammer, porque describe perfectamente esta tercera ley, cómo está relacionado el foco de Hammer con el órgano implicado y explica perfectamente qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Por eso cuando estaban hablando al principio, creo que Diana dijo, no, la relación que tiene cada tejido embrionario o capa embrionaria con las partes del cerebro, esto es un ejemplo perfecto, si ustedes pueden apreciar, donde está la flecha, hay un círculo como una diana que se ve perfectamente detallada. Eso significa que esa persona está en la fase activa de un programa biológico y abarca pues la sustancia blanca y abarca la corteza también. Entonces, sabemos con la tomografía exactamente, sin ver al paciente, qué está pasando con ese paciente, ¿no?
Esto es una herramienta muy útil para los médicos que estudian las 5 leyes biológicas, pues porque es una como especialización, poder hacer diagnósticos basados en las 5 leyes, tomando estos estudios que son tomografías simples. Y también decir que cuando ya estás en conflicto, más bien en solución, esto ya se deja de ver así porque se ve como brumoso, como si tuviera mucha agua porque tiene agua, o sea, se está reparando, Sí. ¿no? Y lo mismo que el mismo proceso que sucede en el órgano, ya sea ¿cómo se llama? De estar reparando el tejido, es el mismo proceso que se da en el cerebro al mismo tiempo, ¿no? Y de ahí que frecuentemente tengamos, sin que nos demos mucha cuenta, el cerebro inflamado, ¿no? Porque está reparando y que frecuentemente hay dolores de cabeza justo en esos lugares que tienen que ver con el órgano que se está reparando. Claro. Pero fíjense que es difícil encontrar un médico que pueda hacer diagnóstico de esta forma, ¿no? Pero es una herramienta médica, la tomografía, para ver qué es lo que está pasando con ese paciente, ¿no? Y Y que bueno, perdón, es la comprobación que psique, cerebro y órgano están perfectamente ligados en sus respuestas. Y la respuesta de la persona con respecto a lo que le sucedió va a estar afectando al cerebro y al tejido al mismo tiempo. exacto. Y muchas veces, precisamente por lo mismo que estábamos diciendo de los tejidos que ya quedan cicatrices de tanta repetición, ¿no? Y además, ya vamos a ver ahorita, vamos a entrar a la cuarta ley, ¿no? Además, si no está en los bichillos que vamos a ver en la cuarta ley para desbaratar vamos a llamarle el tumor, este se queda caseificado, ¿no? Se hace como un quiste y que luego a la larga cuando tengo mucho dolor de cabeza y me hacen un estudio y me encuentran un tumor, ¿no? Un tumor cerebral y bueno, ya se vuelve un desastre. Sí. ¿No? Ajá. Okay. Bueno, vamos con la cuarta ley. Ah, perdón, no. Primero las conclusiones de la tercera ley biológica, ¿no? Esta ley nos permite entender que la proliferación o la destrucción de células, el aumento o la disminución de función en órganos son todo parte normal de la activación de un programa con sentido biológico, ¿no? O sea, no son células locas que de repente empezaron a crecer o a disminuir, ¿no? Sino que está dentro de un contexto normal. No son accidentes. Exacto. Nos permite entender que las ideas de que las células se vuelven locas, de que se ponen en contra del ser humano, que nos quieren atacar, que son incontrolables, son creencias de un paradigma antiguo. Hoy sabemos con certeza que tanto la proliferación celular como la reducción celular, como la disminución funcional y el aumento funcional son parte absolutamente normal de estar realmente vivos. Claro, porque aquí es importante señalar precisamente cómo nuestra falta de conocimiento de cómo en verdad funciona el cuerpo nos hace pensar que una alteración en la función es errónea, ¿no? O eso quiere decir que algo está mal en mi cuerpo, cuando en realidad una alteración en la función es solamente una respuesta de adaptación del organismo a la experiencia que está teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, es muy distinto verlo así, como una respuesta de adaptación, a denominarlo enfermedad.
¿no? Y esto precisamente es el cambio de paradigma, ¿no? Porque es el paradigma antiguo que nos dice o nos ha enseñado, ¿sí? Que el cuerpo humano es imperfecto, ¿no? Que se ataca a sí mismo, ¿sí? Cuando no es cierto. Eso solamente es un paradigma basado en una falta de conocimiento intencional, me parece, ¿sí? De cómo en verdad funciona nuestro cuerpo y de lo perfectamente bien diseñado que está, ¿sí? Para poder responder, ¿sí? De la mejor manera a los desafíos del medio ambiente, a los desafíos de la vida, ¿sí? Y de la vida psíquica y de la vida en grupo, ¿no? Entonces nuestro cuerpo es perfecto, está perfectamente bien diseñado, ¿no? Es perfecto, pero lo que nos va a suceder y cómo lo vamos a resolver también depende de lo que yo estoy haciendo. Así es. ¿No? Porque, por ejemplo, si yo no resuelvo algo que me hace sentir que lo que estoy viviendo es una porquería, que me hicieron una cosa horrible, o sea, algo muy feo en mi familia o mi pareja o no, quien sea, pero mi sentir es que esto que me hicieron es una cochinada, es una porquería, ¿no? Pues, y me quedo en la fase activa de eso, pues créanme que va a empezar a crecer un tumor en el intestino grueso. Y entonces, si sigo en la fase activa, el tumor va a seguir, crece y crece y crece y crece, ¿no? Claro. Y si yo sigo sin resolver, ¿no? Porque yo esperaba que me dieran mi herencia y estos mendigos no me dieron nada, ¿no? Y siento que es así una guarrada lo que me hicieron, pues, y no lo resuelvo, ese tumor va a crecer y va a obstruir. Y no es que el organismo no esté funcionando adecuadamente, lo que pasa es que yo no he resuelto esa parte. Y entonces sí tendrá que ser atendido con la medicina convencional para quitar ese tumor, ¿no? Y dejar permeable ese intestino nuevamente. Exacto, ¿no? O sea, queremos hacer mucho énfasis en eso, en que si no hay una solución a nivel psicológico, no va a poder haber nada, ¿no? O sea, Sí. me acuerdo mucho, y esto es precisamente porque somos tan mentales, ¿no? Y tan seres humanos. Me acuerdo mucho de un compañero que tuvimos en nuestro grupo de estudio de leyes biológicas que nos contaba de su perro, que los perros resulta que empiezan a actuar con los mismos conflictos que los seres humanos porque nosotros se los perpetuamos, ¿no? Porque el perrito sigue el cómo nosotros La respondemos. conducta, ¿no? ajá. Entonces, su perro tenía cataratas, ¿no? Ya no veía bien porque tenía cataratas en los ojos. Y bueno, pues tenía cataratas, punto. Resulta que al perro un día de estos se sale de la casa y lo atropella, ¿no? Y entonces este hombre pues va por el perro, lo ve y dice, híjole, ya no hay mucho que hacer por mejor lo pongo en la casa, ni para qué lo llevo al hospital, lo pusieron en su camita, lo cubrieron con cobijas, lo dejaron, resulta ser que el perro entró en un estado de coma. Y estuvo así, me parece que como 3 semanas, 4 semanas por ahí. Cuando despierta el perrito, despierta en perfectas condiciones y sin cataratas. ¿Por qué? Pues porque le dio el tiempo para reparar sin estar repitiendo reciclando, ¿no? El shock biológico. Así es. Entonces, ¿no? Que nos pusieran a dormir y ya. Es que los animales tienen esa ventaja con respecto a los humanos, Exacto. ¿no? O sea, Exacto. no están en el rollo de que me hizo, me dijo, no pude, me siento insuficiente, no soy buena para nada, etc., etc., no están en ese rollo. Así es.
Bueno, ahora sí nos pasamos a la cuarta ley biológica. La cuarta ley biológica nos dice que las células del cuerpo y todos los microorganismos, ¿no? Lo que llamamos la microbiota, tienen una relación de simbiosis. ¿Qué quiere decir simbiosis? Asociación de diferentes especies para favorecerse mutuamente en su desarrollo, ¿no? Y aquí ponemos la corteza de un árbol que tiene a lo que llamaríamos como un hongo, ¿no? Que crece ahí en su tronco y que sabemos que favorece la reparación, ¿no? Y ahora la verdad es que también en la ecología se han aplicado las leyes biológicas porque ya no queremos quitarle el hongo al árbol, sabemos que es parte de la reparación de su corteza, ¿no? Porque tuvo un conflicto de ataque en su piel. Esto nos lleva a una metáfora que viene en uno de los libros del Dr. Hammer y que a mí me súper encantó cuando la leí. Dije, claro, eso a mí me explica muchísimo, ¿no? Dice, en un incendio encontramos bomberos, ¿cierto? Por lo tanto, los bomberos son los causantes de los incendios, ¿no? O sea, esa es la lógica que estamos usando nosotros en el cuerpo en este paradigma tradicional en el que nos encontramos ahora, ¿no? De la alopatía. El que, como siempre, encuentro a estos microorganismos cuando estoy en reparación, ¿no? Cuando tengo fiebre, cuando estoy inflamado, que es cuando corro al médico, me hacen estudios, y siempre encuentran microorganismos, ¿no? No se les ha ocurrido pensar que son los bomberos. No. ¿Quieres platicarnos Eugenia? Bueno, pues resulta que se han hecho muchos estudios ya, creo que ya tiene como 10 años este estudio que se propuso de estar investigando sobre todos estos microbios que cargamos y que se llama microbiota. Y está la microbiota oral, la microbiota intestinal, la microbiota de la piel y la microbiota vaginal, ¿no? Entonces, esto significa que es un conjunto de diferentes bacterias y organismos que están ahí y que hacen simbiosis con nosotros y que nos ayudan. Una de sus principales funciones de la microbiota es la de protección, ¿no? Y hay un libro que habla sobre estas microbiotas y a mí me dio mucha risa porque dice que la gente no se imagina que en sus párpados, en las pestañas, tienen unos ácaros, no son bacterias, son ácaros, que bajan más o menos cada 15 días por la noche cuando la persona está durmiendo, bajan a las mejillas y dice textualmente en el libro, y tienen unas grandes fiestas sexuales, ¿no? Porque se bajan a la mejilla a aparearse y eso sucede cada 15 días. Y esos ácaros que están ahí en estas pestañas sirven para estar limpiando de las células muertas a parte de los párpados y de las pestañas, ¿no? Pero estos ácaros tienen boca, pero no tienen un orificio por donde defecar o sacar los desperdicios. Entonces, estos animalitos van como hinchándose hasta que se revientan y mueren. Wow. Y todo sucede en tus pestañas y tus mejillas cada 15 días.
¿no? Y es decir, como, oh. Y cómo esta microbiota comparte estos genomas, que es su información genética, con el ser humano, ¿no? Y de hecho aquí tienes esa información ya más específica, Ivonne. Sí, imagínate, o sea, tenemos 10,000 especies de microorganismos en el cuerpo. 10,000. O sea, nuestras células no son nada, ¿no? Nada. 10,000 microorganismos que viven en ti todo el tiempo, están ahí contigo, ¿no? Y el patrimonio genético de todos estos son 8 millones de genes. 8 millones de genes, ¿no? Por eso, ahora que hicieron el desarrollo del genoma humano, pretendían encontrar muchísimos millones de genes. Querían encontrar uno por cada enfermedad o por cada situación, ¿no? En el cuerpo. Y, oh, sorpresa, en el genoma humano solo hay 22,000 genes, ¿no? A comparación de 8 millones. millones. O sea, la información genética de estos bichos es enorme, ¿no? Tenemos alrededor de 10 microorganismos por cada célula. O sea, cada célula tuya está acompañada por 10 de estos microorganismos. Si nosotros se calcula que un cuerpo humano tiene alrededor de 30 billones de células, estamos hablando que nuestro cuerpo tiene 300 billones de bichos. A ver, nada más para aclarar, cuando hablamos de microorganismos estamos hablando de hongos, bacterias y virus. Así es. Virus, ajá. Virus, entre comillas. Ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién ayuda a quién? ¿No? Por eso la metáfora de los bomberos me encantó, ¿no? ¿Quién ayuda a quién? Y en esta ley se nos dice que en el momento en el que entra un shock biológico y empieza una proliferación o una ulceración, en ese instante los bichos asociados a ese tejido, a ese órgano, empiezan también una reproducción para estar listos para después comerse a ese tejido, digamos, ¿no? En la fase de solución. Exacto. Entonces, ahora sabemos que si tenemos asuntos en el cerebro antiguo, en el endodermo, van a entrar en funcionamiento micobacterias y hongos. Si el afectado es el mesodermo antiguo, micobacterias y hongos. En cerebro nuevo, si está afectado el mesodermo nuevo, van a entrar en funcionamiento las bacterias. Y en el ectodermo van a entrar en funcionamiento cadenas proteicas. ¿Por qué ponemos cadenas proteicas? Porque no se ha demostrado la existencia de virus como tal. Son solamente cadenas proteicas que están ahí en el cuerpo funcionando como microorganismos porque son pequeñas cadenas de ADN, ¿no? Que andan ajustándose o acomodándose donde tengan que hacerlo para la reparación de tejidos. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos las bacterias muy activas, ¿no? En el mesodermo nuevo. Entonces, si no tengo bacterias, no puedo reparar en su totalidad el tejido. ¿Y esto, cómo podría no tener bacterias? Pues por los antibióticos, ¿no? Que los tomamos a diestra y siniestra y que ante cualquier infección, antes de investigar más nada, antibiótico, ¿no? Y entonces voy matando y matando y matando y matando, o los fungicidas famosos, ¿no? Voy matando a los hongos, voy matando a las bacterias,
voy acabando con ellas y entonces ya no están disponibles para la reparación de mis tejidos. Y es lo que decíamos en la tercera ley, que a veces se queda enquistado o se queda ulcerado porque no hay quien venga a hacer el trabajo. Así que hoy sabemos con certeza que los microorganismos no son los causantes de la enfermedad, que los microorganismos no son nuestros enemigos, por el contrario, son nuestros ayudantes y son parte absolutamente normal de estar realmente vivos. Y pues esas son las dos leyes. No sé si quieran agregar algo, Eugenia, Diana. No, yo creo que con esto queda como bien explicado qué es lo que está pasando con nuestro organismo, ¿no? Y que cuando adquirimos este conocimiento, pues ya nos volvemos más responsables de nosotros mismos. Y por sobre todas las cosas dejamos de tener miedo, porque en verdad poder entender esto último, ¿no? Que los microorganismos están ahí a nuestro servicio, ¿no? Que son nuestros amigos, que aunque podamos tener algún síntoma molesto donde los microorganismos están presentes, eso no quiere decir que nos estén haciendo daño, ¿no? Tienen una función. A lo mejor habrá que regular su acción, ¿sí? Pero no están ahí para hacernos daño, ¿no? Entonces, dense cuenta de cómo es un paradigma totalmente distinto, ¿no? Y que, bueno, retomando esta parte que tú señalabas muy puntual del asunto de los bomberos, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, el que llega a apagar el fuego es el causante del fuego, nada más porque está ahí, ¿no? No, o sea, no. Los microorganismos están ahí porque son como los bomberos que van, ¿sí?, a realizar una acción en beneficio de ese tejido en particular, ¿sí? No son los causantes del mal que ha sufrido el tejido, ¿no? Y el conocer esto también ayuda a regular los tratamientos. Exacto. Base a los antibióticos, por ejemplo, ¿no? Yo he visto que los pacientes, teniendo conocimiento de estas leyes, cuando tienen que tomar algún antibiótico, pues ya no se lo toman por 10 días, se lo toman tal vez por 4 días y resuelven perfectamente, ¿no? Igual o cualquier otro medicamento, como hablábamos de la tiroides, ¿no? Hay pacientes que pueden vivir sin tomar medicamento. Y no les pasa nada. Exacto. ¿Qué es esto, no? Dice Diana, hay que regular esta respuesta. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que hemos venido diciendo, que reciclamos y reciclamos y reciclamos, y entonces la masa conflictual se vuelve tan grande que la solución es enorme, y sí, estos bichitos trabajando me causan muchas molestias. Exacto. Y eso es lo que hay que regular, ¿no? Las molestias, que a veces sí pueden exceder nuestra tolerancia. Sí. Pero ya sabiendo esto, ¿no? Nosotros mismos podemos como ayudar al proceso, ¿no? Y es muy interesante porque ahora sabemos que cuando aparecen las infecciones es porque estoy en solución. O sea, cuando aparecen los bichos, la señal de que estoy en solución. Así es. Y de que además, me acuerdo que decía Luis Felipe que es la solución óptima de un proceso, ¿no? Así es. Sí, eso es creo Entonces, que... bueno, ustedes podrán entender por qué nosotras de repente cuando nos hablan del bicho que actualmente anda por ahí,
pues nos cuestionamos un poco cómo es eso, ¿no? Sí. Absolutamente. ¿Cómo? O sea, Absolutamente, ¿no? sí. Ya, bueno, haremos otro, nos falta un tercer video con la quinta ley biológica, que es como, creo que la que le da Estructura final. estructura final a todo este conocimiento, ¿no? Que es para qué, es el para qué de cada programa biológico. Uh-huh. Y después habíamos dicho que pues nos hagan preguntas o si quieren saber específicamente algún programa o cosas así, lo podemos ir haciendo también en videitos cortos de los programas específicos. Y a mí me gustaría hacer un programa específico del famosísimo sistema inmunológico, ¿no? Visto desde las leyes biológicas. Bueno, yo creo que ya llevamos aquí bastante tiempo, entonces, pues bueno, les agradecemos a todos aquellos que puedan ver este video. Nos encantará, por supuesto, que nos den like y que nos dejen sus comentarios, ¿sí? Sus comentarios, sus preguntas. Uh-huh. Y para que podamos, pues, contestar, ¿no? Y seguir compartiendo con ustedes esta información de las 5 leyes biológicas que para el caso nuestro ha sido un conocimiento que ha transformado nuestra vida y que la intención es esa, que ustedes puedan tener también acceso a este conocimiento para que cambien su vida y para que dejen de tener miedo. Así es. Y por favor, compártelo, ¿no? Y sí, si nos das el famoso like, porque esto hace que el video llegue a más personas, ¿no? Pues hasta la próxima. Muchas gracias.